Bueno, las personas contentas y felices sonríen y se ríen más que las personas tristes o infelices, pero la risa y la sonrisa no son medidas del humor fiables. Son mensajes que enviamos a otras personas. Por ejemplo, una persona feliz no se pasa el día con una sonrisa perpetua, sino que solo sonríe cuando se encuentra con otra persona. De la misma manera, nosotros no nos reímos cuando estamos felices y contentos, sino que lo hacemos solo en presencia de otras personas. De hecho, la risa desaparece cuando no estamos en presencia de otras personas. La risa es 30 veces menos frecuente en situaciones solitarias que en situaciones sociales, de forma que la risa, al igual que la sonrisa, es un mensaje que enviamos a otras personas, y si las otras personas no están, seguramente no lo enviamos. O sea que actuar. La risa es una vocalización lúdica que enviamos a otras personas, y de la misma manera que no hablamos cuando una habitación está vacía, tampoco nos reímos cuando no hay nadie. Es decir, que no enviamos la señal cuando no la puede recibir nadie. El canal vocal se utiliza mucho y en funciones múltiples. Por ejemplo, ahora, mientras que estoy hablando contigo, tengo que parar de respirar. Sin embargo, no tengo que pensar que tengo que hacerlo, simplemente sucede. De la misma manera hay que dejar de respirar cuando se bebe o se come, o de lo contrario la comida o la bebida se irían por el otro canal y produciría una congestión o una neumonía, que es un gran problema. La risa es, antes que nada, un efecto de la respiración. Es decir, que hablar y reír están relacionados por el hecho de redirigir el proceso de la respiración para crear sonidos. Mientras te estoy hablando ahora, tengo que dejar de respirar y utilizar el sistema respiratorio para hacer los sonidos del habla. Cuando río, tengo que dejar de hablar. De manera que la risa y el habla necesitan diferentes tipos de sistema para su creación. Cuando me río, es diferente de cuando hablo y digo ja, 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 porque a diferencia del hablar, la risa no es un acto voluntario. Si, por ejemplo, te pido que te rías, No es fácil, ¿eh? Lo voy a intentar. bueno, pues no está tan mal. Sin embargo, a la mayoría de personas a las que se lo pregunto responden, no puedo reírme solo porque me lo pidas. Entonces hacen algo como que en realidad no suena como una risa auténtica. Es decir, que no podemos reír porque se nos pida, ni tampoco llorar. Estos actos instintivos tan antiguos de reír y llorar no están bajo el control de la conciencia, aunque los hagamos constantemente. Esto es muy importante para comprender tanto el mecanismo de la risa como su función. Hay otros animales que ríen, aunque quizá de una manera algo distinta de lo que lo hacemos nosotros. Esta noción de que los seres humanos vienen definidos por ser la especie que puede reírse no es del todo verdad. Es cierto que somos una especie que puede reír, pero no somos los únicos. Del mismo modo se pensaba que los seres humanos eran la única especie que podía utilizar herramientas, y esto se demostró que no es cierto cuando se estudió con más detalle a los chimpancés y a otros animales. Al ir estudiando más animales nos damos cuenta de que no somos los únicos que se ríen. Por ejemplo, los chimpancés y otros grandes monos, o los orangutanes, pueden reírse, aunque el sonido que hacen es algo diferente de nuestra risa. Como los seres humanos somos una de las 3 especies de primates antropomorfos, puedo imitar la risa de un chimpancé. Una risa de chimpancé de un nivel bajo suena como un jadeo. Y cuando se animan tienen un sonido más gutural. En la transición entre la risa de los monos y la risa humana, hay una transición entre el jadeo y el jajaja humano. Los humanos producimos la risa cortando la exhalación. Mientras te estoy hablando, el habla se forma por la modulación de la exhalación del aliento. De manera que el habla humana es como la risa humana, porque cortamos la exhalación del aliento. Los chimpancés no pueden crear los complejos sonidos que estoy haciendo yo en estos momentos, y es porque no tienen control del aliento. Para los chimpancés, el acto de vocalización todavía está
bajo el control del proceso de la respiración. De manera que no está tan relacionado, como me han dicho tantas veces, con el asunto de que la laringe baja y la amplificación del ecosistema sonoro, sino que está relacionado con la capacidad de controlar. Sí, creo que eso es así. Está clara la importancia de la evolución de la laringe y de diversas partes de las vías vocales. Pero lo que olvidan los lingüistas y las personas interesadas en el origen del lenguaje, aquello a lo que no prestan atención, es a cómo se generan los sonidos del habla, ya que al fin y al cabo, el hablar y el reír consisten en redirigir la respiración para generar sonidos. Los chimpancés no son capaces de hacer esto, y nosotros sí que lo somos. ¿Y qué pasa con las cosquillas? Porque también son importantes. Las cosquillas son probablemente la forma más antigua y segura de estimular la risa. Y si te preguntas cuál fue el estímulo original para generar la risa, probablemente fue hacer cosquillas. No era contar un chiste, no era tener una conversación. Era una persona haciéndole cosquillas a otra. Como el despioje de los chimpancés, ¿no? Si analizamos las cosquillas y la risa, vemos que son unas de las primeras formas de comunicación que existen entre la madre y el bebé. La risa aparece a los 3 meses y medio o 4 después del nacimiento. Y esto es mucho antes de que los bebés puedan hablar. De manera que mientras la madre está interactuando con el bebé, le hace cosquillas y al bebé le gusta y ríe. Y esto hace que la madre continúe hasta que llega un momento en que el bebé empieza a quejarse. Y entonces la madre para. Es decir, que la risa y las cosquillas son una forma importante de comunicación entre las madres y los bebés antes de que estos puedan hablar. Y también es el primer ancestro de la risa. Si queremos saber cuál era la causa de la risa en nuestros primeros ancestros, seguramente eran las cosquillas. Pero un ingrediente esencial de las cosquillas es tener otra persona. De la manera que el ingrediente esencial para la risa es la presencia de otra persona. Si las cosquillas fueran un simple acto reflejo, ¿por qué no puedes hacerte cosquillas a ti mismo? Es posible tener un acto reflejo en la rodilla o masturbarse hasta el clímax, pero uno no se puede hacer cosquillas a sí mismo. Necesitas a otra persona. Las cosquillas constituyen una parte importante del juego. Por ejemplo, cuando se le hace cosquillas a alguien, la persona no solo intenta escaparse y se ríe, sino que intenta devolverlas. Es decir, que en el juego de dar y recibir cosquillas se tiene una especie de programación neurológica que hace que la gente establezca vínculos en el juego, y sucede lo mismo con el sexo. Es decir, que cuando oímos a la gente reír, sonreímos, y es posible que incluso nos riamos, de la misma manera que cuando vemos a alguien bostezar, también es más probable que bostecemos. O sea, que cuando observamos la risa contagiosa o el bostezo contagioso, estamos ante un comportamiento social neurológico programado. Muchas veces en la historia se encuentran violaciones, muertes y al mismo tiempo la risa. Es algo que los clásicos conocían bien, Platón y Aristóteles y otros que escribieron sobre la risa. Tenían una visión de ella más oscura de la que tenemos en la actualidad, en que tenemos esta idea de ser feliz y sentirse bien. Ellos encontraban divertidas las ejecuciones públicas, y esto no es políticamente correcto en la actualidad. También tenían otra idea muy importante sobre la risa, de la que nosotros carecemos por completo. Y es que te ríes con los miembros de tu grupo, y te ríes de otros que no pertenecen a tu grupo. Es decir, que un grupo en la calle se ríe de otro miembro de una raza o etnia diferente. Este tipo de risa es completamente diferente de la risa entre los mismos miembros de un grupo. Al reírse de otros es un efecto muy negativo. Es muy divertido reírse con otras personas, pero no es nada divertido que se rían de ti. De manera que es un incentivo para cambiar la conducta y para seguir con el grupo. Es decir, que la gente se ría por la forma en que vistes o actúas es una vieja respuesta instintiva que obliga a que te ajustes al grupo.